A ver, ahí está el ejercicio que vamos a empezar. Léanlo, por favor, me van diciendo cuáles son los datos de entrada, los de salida, si quieren yo les ayudo. Les ayudo con los de salida. Y mientras voy a hacer aquí un... ¿Qué carácter? Ahora, no es un triángulo ya cualquiera, tiene una característica. ¿Cuál? ¿Qué es qué? ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Cuál es? ¿De 90 grados qué? Uno de sus ángulos es de 90 grados, ¿sí? Ok, entonces voy a dibujar por aquí no sé. A ver, ahí voy a dibujar ese triángulo, ¿sí? Es triángulo rectángulo porque aquí tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Bueno, ahí está. Me faltan los datos de entrada. Típicamente este lo podemos llamar, bueno, lado A, por decir, lado B y lado C. Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? Fíjense, el enunciado nos está diciendo una pista de los datos de entrada. ¿Por qué? Dice que a partir de qué? De los catetos. Nos está avisando que vamos a usar los catetos para eso. ¿Sí? ¿Cuáles son los catetos? Los catetos son los que forman el ángulo recto, ¿verdad? ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Depende del ángulo, ¿verdad? Si estamos en este ángulo, el cateto opuesto es B. Y si estamos en este, por eso mejor los vamos a nombrar como cateto 1 y cateto 2. ¿Sí? Bueno, este va a ser el cateto 1 y este va a ser el cateto 2. ¿Cómo se llama este? Hipotenusa, ¿verdad? Entonces, bueno, dejen poner este aquí adentro y aquí le vamos a poner hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los datos de entrada? Cateto 1. ¿La hipotenusa así? Sí, ahora, pero no es no dice solo a partir de los catetos. Es decir, podemos tomarlo como una pista, pero no como algo definitivo. Pero sí hay que analizar. A ver, eh, si yo conozco el cateto 1 y el cateto 2, ¿no puedo calcular de alguna manera la hipotenusa? Por eso, ¿cómo podemos calcular la hipotenusa? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de los catetos, no la suma al cuadrado, el cuadrado de la suma de los catetos. Es decir, si yo lo pongo, vamos a ponerlo por aquí, en color, voy a escoger el rojo. ¿Cómo dice el teorema de Pitágoras? Si tomo, como es álgebra, pues voy a utilizar A, B y C para que sea más fácil trabajarla. Dice el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa, el de hipotenusa en este caso sería la C, ¿no? C al cuadrado es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado de otro cateto. Eso dice el teorema de Pitágoras. Ok. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí más grande. Pero,
¿Cómo vamos a calcular el área primero? Es claro que para el perímetro necesito el valor de la hipotenusa. Lo necesito, no quiere decir que lo tenga que pedir, porque lo voy a poder calcular. Bueno, entonces, ¿cómo se calcularía el área del... Esto que voy a poner en verde, pues es lo que sí vamos a escribir dentro del algoritmo. Según la fórmula del área de un triángulo, dice que es base por altura entre 2, es una de ellas. La otra es la de Herón, pero ahorita vamos a ver si con base por altura entre 2 es suficiente. ¿Cuál es la base del triángulo? Dijimos que cualquiera de los lados, ¿no? Cualquiera. Nos conviene tal vez que la vas a tomar como base el cateto 1, porque si tomo como base el cateto 1, la altura, ¿cuál es? El cateto 2. ¿Sí? Entonces, realmente me están dando la base y la altura, pero porque es un triángulo rectángulo, ¿eh? Entonces, sería cateto 1 por cateto 2 entre 2. Ese está directo. Aquí fue muy fácil calcular el área porque nos van a dar la base y la altura. Los catetos, uno es la base y el otro es la altura. Si tomo como base el cateto B, pues la altura es el cateto 2, la altura es el cateto 1. Si tomo como base la hipotenusa, pues la altura más o menos viene por aquí, pero esa sí no la conozco. Bueno, entonces, de aquí, vamos a poner esto en negro. De aquí, ¿qué es lo sería la C cuadrada? Pero no me interesa la C cuadrada, me interesa la C, ¿no? Pues la C es el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ponerlo por aquí. La C, ¿cómo despejo la C de ahí? La raíz, ¿va? Entonces, vamos a poner aquí la raíz, SQRT, bueno, de A cuadrada más B cuadrada. ¿Así? Esa es la C. Esa es para calcular la C, porque la C, bueno, yo acá en el algoritmo no voy a poner esta fórmula, la voy a poner ¿cómo? La voy a poner en lugar de A, ¿qué voy a usar? Cateto 1. Y en lugar de B, ¿qué voy a usar? Cateto 2. Siempre para el álgebra es mucho más cómodo utilizar variables de una sola letra. Acá en algoritmos no. Sí es cómodo, pero no es recomendable. Y cómodo hasta cierto punto. Cuando empiezan a hacer muchas variables, ya no se vuelve cómodo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo voy a poner esto mismo. Caray. A ver, voy a poner esto mismo, pero ya con variables que voy a usar en el algoritmo. Sería hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de, ya no sería cuadrada, sería cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Y ahí se cerraría la raíz cuadrada. Quedaría así. Bueno, ahí quedó en rojo, pero esta expresión, perdón, es la que vamos a poner ahí, ¿sí? No, porque no quiere más grande. Ahí está, ¿sí? Bueno. Ahora lo que nos faltaría es, luego ya, el perímetro, ¿cómo sería? Perímetro, vamos a ponerlo en verde, ¿sí? Es igual a ¿qué? A cateto 1 es la suma de los lados, más cateto 2, más hipotenusa. Esto que puse aquí es lo que va a ir en el algoritmo, es con variables. Ahora ustedes me van a ayudar a calcularlo, pero con datos, para tener manera de comprobar. A ver, ya tenemos los datos de entrada, cateto 1, cateto 2, tenemos las fórmulas para calcular el área y el perímetro, pero antes del perímetro necesitamos calcular la hipotenusa.
Ok, bueno, entonces ahora sí me ayudan a hacerlo, pero con datos. Vamos a hacer aquí. ¿Cuánto vale, cuántos cuadritos tiene el cateto 1? Para tomar como medida, como unidad de medida el cuadrito, ¿no? A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiene 14, ¿sí? ¿Y cuántos tiene? ¿Son 6? ¿6 o 7? A ver, chéquenlo. Yo digo que 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿Cuánto valdrá la hipotenusa? Pues vamos a calcularlo con esta formulita, ¿va? Entonces, el área, pues ese está directo. Lo voy a hacer con datos, ¿eh? Área es igual a ¿qué? Cateto 1 es 14, cateto 2 es 6, y esto entre 2, y esto me va a dar ¿qué? 14 por 50, 42. 42. Bueno, ahora voy a calcular la hipotenusa. A ver, vamos a poner aquí de todos modos, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, para que quede constancia, de 14 al cuadrado más el 6 al cuadrado. Ahí está, ¿sí? Esta es la hipotenusa. Y entonces ya nada más me dicen cuánto, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Ahorita dijiste cuánto, ¿no? 15.23. Ahí está. Y ahora vamos a calcular pues el perímetro. Ok, sería 14 más 6 más 15.23. ¿Cuánto me dijiste? Gracias, 35.23. Los demás, por favor, chéquenlo para confirmar que los datos son los correctos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahora, pues ya tenemos todo. Datos de entrada, datos de salida. El análisis nos llevó a estas fórmulas, nomás que esta quedó en rojo. Lo que pasa es que a este elemento no le puedo cambiar el color. No me deja. Ya se quedó con el rojo. Entonces, estas tres formulitas son las que vamos a usar. Bien, voy a abrir el Frogboarding para crear nuestro algoritmo. Entonces sería, eh, ¿cuántas variables vamos a usar? Son 5. Estas 4 más la hipotenusa, ¿no? Todas de tipo real. Bueno, ahorita todas han salido de tipo real. Sería, caray, puse asignación y era una declaración. Vamos a declarar cateto 1, cateto 2, área, perímetro y la hipotenusa de tipo real. Vamos a solicitar los dos catetos. Sería una salida que dijera algo así como primer cateto. Ingresa el cateto 1, ¿eh? Y luego, acá sería cateto 1. Y luego, aquí qué sería, segundo cateto. Segundo cateto, que nosotros llamamos cateto 2. Cateto 2. Podemos aplicar directamente la fórmula del área porque ya tenemos los dos catetos. Entonces vamos a poner una asignación que diga área es igual a ¿qué? Cateto 1 por cateto 2 entre 2. Ya tenemos el área. Para el perímetro necesitamos calcular primero la hipotenusa. Entonces la hipotenusa, aquí tenemos la expresión que vamos a usar para la hipotenusa. Hipotenusa
es igual, raíz cuadrada, ¿qué es? SQRT, ¿verdad? SQRT, B, cateto 1 al cuadrado circunflejo más cateto 2 al cuadrado. Cerramos paréntesis. Es el cálculo de la hipotenusa y luego ya podemos calcular el perímetro. No se nos olvide, luego a veces nos enfrascamos en muchas expresiones y se nos olvida que andamos calculando. Es el área y el perímetro. Bueno, entonces, este sería otra asignación. El perímetro, ¿cómo se calcula? Cateto 1 más cateto 2 más la hipotenusa. Así, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a llamar a este algoritmo? Le voy a poner área, triángulo, rectángulo, ¿sí? Con todo lo anterior, FD, digo, si FD, 2024, 02, 13, área, triángulo, rectángulo. Ya. Bueno, ya nomás nos falta darle salida y luego probarlo. Vamos a darle salida a todo junto. Sería área, o ahí como ustedes quieren ponerlo en el orden que quieran, área es igual. Es una cadena eso. Voy a concatenar la variable área. Luego, vamos a concatenar otra cadena, perímetro. Perímetro es igual, y vamos a concatenar la variable perímetro. Y ya está. Otra vez, insisto, en el algoritmo aparecen las expresiones, no los datos. Los datos es hasta que se ejecuta. Bueno, ahora sí vamos a ejecutarlo. Con estos datos de prueba. Lo ejecutamos y primer cateto, ¿cuánto dijimos? 14. Segundo cateto, 6. Y ahí está el resultado. El área 42 y 35.23 es el perímetro. Ahí está. Ahora, fíjense, ¿se acuerdan que ayer hicimos uno, no? De un triángulo cualquiera. Este es de un triángulo rectángulo. Ayer hicimos para un triángulo cualquiera. La hipotenusa ahorita nosotros la calculamos como parte del proceso. ¿Y cuánto salió aquí la hipotenusa? 15.23. Si en el algoritmo de ayer, en el último, me pide los tres lados y me calcula el área y el perímetro. Entonces, vamos a utilizar el algoritmo de ayer para alimentar con estos tres lados, a ver si es cierto que nos sale la misma área. No debe cambiar. El área es la misma porque el triángulo pues no va a cambiar. Ok, entonces voy a recuperar el algoritmo de ayer, ¿sí? Ah, caray. El de ayer fue el FD área triángulo 2, que no se ve por aquí. Voy a abrir. Fue área triángulo 2, pero ¿dónde quedó? Ándale, creo que no lo grabé. Bueno. Este fue el último que hicimos ayer, ¿no? El de la fórmula de Herón. Nos pide los tres lados. Entonces, lo que quiero es probar con estos tres lados, el 14, el 6 y el 15.23, y ver si el área me da igual. Debe de. Bueno, entonces voy a calcular el de ayer, ¿eh? Dice, primer lado, 14. Segundo lado, 6. Y tercer lado, 15.23. Y ahí me dice que el área es 41.99999. ¿Que acá cuánto me dio? 42. No me dio exacto porque aquí tendré que ponerle más decimales. Pero vemos que si es congruente lo que estamos haciendo. Es otra forma de comprobarlo, ¿no? ¿Es la única forma de resolver? Pues no siempre hay una sola forma, o casi siempre hay más de una forma, ¿no?
Claro que pues yo ya lo analicé y ya, según yo, decidí cuál era la mejor forma. Yo cuando vengo aquí, pues, no quiere decir que el algoritmo, pues ya lo traigo pensado y todo, ¿verdad? Se los digo porque ya ven que me preguntaban el otro día que si van a entregarme los ejercicios que hacemos aquí, les digo, no, aquí yo les doy la libertad de que ustedes se pongan a hacerlos conmigo. Si creen que voy muy rápido o se atoraron en algo, pues nada más que pongan atención. Y la idea es entenderle qué es lo que estamos haciendo, pero la verdadera, el verdadero reto es cuando yo les ponga un problema que ustedes tengan que resolver. Ahí sí, ¿verdad? Y yo les voy a ayudar hasta cierto punto. Ustedes lo van a tener que resolver. Bueno, se los digo porque este se puede resolver de alguna otra manera. ¿Hay dudas, preguntas de esto? Mire, por ejemplo, nada más lo voy a dejar planteado, no lo voy a hacer porque luego no alcanzamos a hacer el otro. Si el usuario me va a dar los dos catetos, ¿por qué lo tengo en verde? No sé. Si el usuario me va a dar los dos catetos, ¿cuál función trigonométrica me relaciona los dos catetos? La tangente, ¿verdad? La tangente me relaciona el cateto opuesto. Entonces, yo podría calcular aquí la tangente, ¿no? Por ejemplo, la tangente, si yo dijera que este es el ángulo A, por decir, la tangente de A, ¿cuánto sería? Con esos datos. Sería 6 entre 14, ¿no? ¿Cuánto sería la tangente de A? ¿Alguien hace la operación, por favor? 0.4285, ¿sí? Bueno, entonces, ¿eso de qué nos podría? Esa es la tangente. Con la tangente, ¿qué puedo saber? Pues el ángulo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ángulo A? ¿Cómo calcularía el ángulo A? Esto con la inversa tangente. ¿Alguien lo hace, por favor? Para saber cuántos grados son estos. Estos son grados. Ahí se ve como que 23.19. Gracias. Estos son grados, ¿sí? Eso es lo que vale la A. Bueno, y la idea de usar el teorema de Pitágoras es calcular la hipotenusa porque la necesitaba para el perímetro. Bueno, pero ¿cómo se calcula, por ejemplo, el seno de un ángulo? ¿El seno de A es igual a qué? Cateto opuesto, 6 entre hipotenusa, ¿sí? O sea, seno de 23.19 es igual a 6. Entonces, de aquí, ¿cómo calculo la hipotenusa? No, hay que despejarlo. ¿Cómo sería despejado? A ver, la hipotenusa está dividiendo. Si la despejo, la paso multiplicando al otro lado. Y el seno de 23, que está solito, está multiplicando por 1, vamos a suponer, pues va a pasar dividiendo. Entonces sería 6 entre el seno de 23.19. ¿Alguien me dice, por favor, cuánto es eso? ¿Cuánto es? 15.23. Llegamos al mismo resultado que acá, ¿verdad? O sea, este fue con Pitágoras, este fue con función trigonométrica. Ok, bueno. Nada más para reforzar la idea de que no hay una sola forma de resolverlo, pero pues siempre para nosotros nos parecerá mejor alguna de ellas. ¿Y qué es lo que nos va a decidir por alguna de ellas? Pues la práctica. ¿Sí? Bueno, ¿ya quedó listo eso? Porque vamos a hacer otro. Esto que hice al final fue nada más para pues plantear otra forma de llegar a la hipotenusa. La hipotenusa la necesitábamos para calcular el perímetro. ¿Sí? Acá lo hicimos por Pitágoras, acá lo hicimos por... o sea que esto como que no, pues no es parte de nuestro problema de ahorita. ¿Sí? Esta partecita. A ver, vamos a ponerle un cuadrito por aquí. Sí, dime. ¿Cómo pones qué? Seno. Hay que buscar las funciones internas, es con sin. Sin. Nada más que
Mira, ahorita no lo quiero hacer porque luego no alcanzamos a hacer el otro, pero hay que considerar ahí los grados y los radianes, ¿sí? Entonces, en algún momento lo vamos a ver. Bueno, entonces esto no es parte de la solución que hicimos en el algoritmo. Muy bien, vamos a hacer el siguiente. Aquí está el siguiente. Empiezo otra vez yo aquí con entrada, salida, y les ayudo con la salida. Área, perímetro. ¿Sí, verdad? Y mientras voy a tratar de dibujar un triángulo equilátero. ¿Cuál es la característica de un triángulo equilátero? Que sus lados son iguales. Equilátero quiere decir lados iguales. Entonces voy a tratar de hacer un triángulo aquí, pero así no va, con línea continua. Entonces quedaría así. No va a quedar totalmente equilátero, pero bueno, nos da una idea. ¿Sí? A ver. ¿Por qué? Entonces no tiene caso pedir los otros. Para efecto, aquí el perímetro va a estar muy sencillo. ¿Sí? Vamos a poner, yo voy a poner aquí este lado, ¿verdad? Para el perímetro no necesito pedir los tres lados, porque nada más con uno, este es lado, ¿no? Si este es lado, pues este también es lado, y este también es lado. ¿Así? Por lo tanto, el perímetro, pues es sencillo, ¿no? ¿Cómo calcularemos el perímetro? Lado por 3. Lado por 3. ¿Sí? Ese estuvo ahora muy directo. En el anterior estuvo muy directo el área, ahora está muy directo el perímetro. ¿Qué necesito para calcular la altura? O bueno, más bien, para calcular el área dice, área es igual a base, ¿sí? Pero la base, ¿cuál de los tres lados es? Pues cualquiera, ¿no? O sea, ese lado. ¿Y la altura? No. La altura, ¿cómo dijimos que se define? Es una línea perpendicular que va del vértice opuesto y llega, aquí lo hice bastante mal, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Dejen tratar de acomodarlo porque esto quedó muy mal. Esto, digo, no iba a quedar, no iba a quedar equilátero, pero tampoco tan mal, ¿verdad? Esto debe llegar nada más hasta aquí, miren. Porque aquí hay 4 y aquí debe haber 4. Entonces, va a llegar hasta ahí. ¿Sí? Bueno, esto viene siendo la altura, ¿no? ¿Altura? Vamos a ponerle altura. Ok. Entonces, la pregunta es si la altura la debo pedir, porque el área, pues sí es que base, la base, pues es cualquiera de los tres lados, ¿no? Dijimos que en un triángulo cualquiera de los tres lados es base, pero cada base tiene su altura. Entonces, sería lado por altura entre 2. Lado, pues no hay problema porque lado es un dato de entrada, ya lo tengo. ¿Y altura? La pregunta es si tengo que pedir la altura. ¿La necesitamos? Sí, la respuesta podría ser sí porque la necesitamos, pero hay que analizar si realmente, fíjense, voy a hacer lo siguiente, voy a tomar una parte de esto, a ver, lo voy a tomar para acá, lo voy a poner por ahí, ¿sí? Ese es un triángulo rectángulo, ¿no? A ver, esta es la altura. ¿Cuánto vale esto? La mitad del lado, vale el lado entre 2. Por eso ahorita sí quise corregir mi trazo porque aunque esto no es equilátero, bueno, más o menos dé la idea de que es equilátero,
Porque este triángulo que está aquí y este son iguales, del mismo tamaño. ¿Sí? Son iguales, nada más que son simétricos, ¿no? Es como si estuviera un espejo ahí. Entonces, si yo conozco el valor del lado, y este pues también lo voy a conocer porque el lado lo divido entre dos. Entonces ya conozco la hipotenusa y este es un triángulo rectángulo, porque por definición la altura tiene que formar 90 grados con la base. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Entonces aquí nosotros podremos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Si conozco el lado, porque me lo van a dar, este lo puedo calcular porque lo que me den lo divido entre dos. Puedo calcular la altura. Según Pitágoras, ¿cómo quedaría esto? A ver, vamos a ponerlo en... Ve, está bien. Según Pitágoras, ¿cómo quedaría la relación de estos tres lados en ese triángulo? Sería lado, pero ya con las variables que estamos usando. El teorema dice, el cuadrado de la hipotenusa, ¿cómo se llama mi hipotenusa aquí? Lado, ¿no? Lado al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, a altura al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto vale el otro cateto? Pues el teorema es lo que dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Nada más ahora, pues estamos poniendo los nombres de las variables de nuestro problema. Lado entre 2 al cuadrado, ¿no? A ver, ustedes me dicen si eso está bien. Lado al cuadrado es igual a la altura. Exactamente, de ahí lo que no conozco es la altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar, ¿verdad? Sería altura. Vamos a poner primero así, altura al cuadrado. Altura al cuadrado es igual. Voy a despejar. Lado al cuadrado menos de una vez. ¿Cuánto es lado entre 2 al cuadrado? Puedo elevar al cuadrado todo, ¿no? ¿Cómo quedaría? Lado cuadrado entre cuánto. ¿Entre cuánto? O sea, le voy a restar lado entre 2 al cuadrado, pero ya lo voy a hacer de una vez. Sería lado al cuadrado entre 4, ¿no? ¿Está bien eso? A ver, yo estoy diciendo, esto es por Pitágoras, o sea, no lo estamos inventando, ¿verdad? Es Pitágoras. Entonces, la idea es que yo aquí necesito calcular la altura para luego calcular el área. Entonces, estoy tratando de despejar la altura. La altura al cuadrado, nada más aquí, lo pasé en negativo, pero ya hice la operación. Para darnos cuenta de una cosa, lado cuadrado, ¿cuánto es lado cuadrado menos lado cuadrado entre 4? Tengo un entero del lado cuadrado menos un cuarto del lado cuadrado. ¿Cuántos cuartos tiene un entero? 4, ¿ah? No son preguntas capciosas, ¿eh? ¿Cuántos cuartos tiene un entero? Pues 4. Y si le quito un cuarto, ¿cuántos me quedan? 3. Entonces, esto va a ser igual lado cuadrado, perdón, altura al cuadrado, es igual a 3 cuartos del lado cuadrado. Así, ¿no? Porque aquí tengo un entero y luego le quito un cuarto, me quedan 3 cuartos. Pero como tú dices, lo que necesito es la altura, no la altura al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría? Hay que sacar raíz cuadrada a altura al cuadrado para que me quede altura y raíz cuadrada de lo que está del lado derecho. Entonces, ¿cómo quedaría? Altura es igual a ¿qué? A raíz, a ver, ¿cuál es la raíz de 4? 2. ¿Y cuál es la raíz del lado cuadrado? Lado. Se cancela la raíz. Entonces, la única que va a quedar con la raíz es el 3. Entonces, va a ser así. Raíz de 3
raíz de 3 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque estoy sacando, para quitar el cuadrado de aquí de altura, necesito calcular la raíz cuadrada de acá. Y ya estoy calculando la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y la raíz cuadrada del lado cuadrado, pues es lado. Entonces, así queda. ¿Sí? Noten como la raíz de 3, la raíz es nada más para el 3. Y luego, entre 2, y eso multiplicado por lado. Lo podemos, a ver, vamos a, para que no quede duda, voy a poner aquí por lado. ¿Sí? Así. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría nuestra formulita acá? Esta fórmula, le voy a poner todo lo que hicimos acá fue para que esta fórmula, la voy a poner acá. Más que ahí quedó en azul, ¿verdad? Quedó en azul, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, en el algoritmo lo que vamos a poner es esto. Al usuario nada más le vamos a pedir el lado. Luego, vamos a calcular el perímetro multiplicando ese lado por 3. Luego, vamos a calcular la altura del triángulo, sacando la raíz de 3, dividiéndolo entre 2 y multiplicándolo por el lado. Y luego, después vamos a calcular el área, pues con la base que es un lado, por la altura que acabamos de calcular, entre 2. ¿Me ayudan? Vamos a ponerle aquí datos de prueba, por ejemplo, 20. ¿Sí? Vamos a ponerle 20. Entonces, ¿cuánto sería el perímetro? Es 30, pues no, 60, ¿no? Sería 20 por 3. Estamos usando estas expresiones. ¿Cuánto es eso? 60. Y luego la altura, ¿cuánto sería? La raíz de 3 entre 2 por el lado. Quedaría algo así, ¿verdad? A altura es igual a la raíz de 3 entre 2 por 20. Dejen quitar este. Vamos a poner este por aquí, ¿sí? Esta es la altura. ¿Y cuánto me dijiste que era? 17.32. Gracias. 17.32. Y por lo tanto, el área, ¿cómo quedó? Es igual a base, que es 20, por la altura, que es, ya le borré, ¿verdad? 17.32 por 17.32. ¿Y esto nos da, por favor? 20 por 17.32. Ah, pero es entre 2, ¿no? Me faltó entre 2. Ah, pues sí. Pues como multiplicar por 10, ¿verdad? Es 173.2. Ok, ya tenemos aquí datos de prueba. Esto que está acá arriba, en verde, pero este quedó en azul, es lo que vamos a poner en nuestro algoritmo. Y estos pues son datos de prueba para checar si está trabajando bien. Fíjense, ¿qué tal si yo no me acuerdo de nada de esto o no quiero hacer este análisis? Pues es válido que yo vaya y pregunte, ahora que se puede preguntar todo ahí en la computadora, pues ¿cuál es la relación entre el área, perdón, entre un lado y la altura de un triángulo equilátero? Y a lo mejor esta formulita a la que llegamos, ustedes la pueden encontrar por ahí en el libro de geometría o en algún lado, sin necesidad de hacer todo esto, ¿verdad? Pero qué padre, ¿no? Que hicimos esto. Bueno, vamos a crear otro algoritmo.
Uno nuevo. ¿Cuántas variables vamos a usar? Aquí se ven tres. Mínimo son esas tres. ¿Alguna otra variable que vamos a usar? La altura, ¿verdad? Todas de tipo real. Entonces vamos a declarar el lado, el área, el perímetro y la altura. Todas de tipo real. Lo único que vamos a pedir es el lado del triángulo. Entonces vamos a decirle lado del triángulo equilátero y eso pues es la variable lado. ¿Sí? Este se va a llamar área triángulo equilátero, ¿sí? FD 2023 24 02 13 área triángulo equilátero. Ahí está. Bueno, ya una vez que me dan el lado, pues puedo calcular rápidamente el perímetro, una asignación. Vamos a decirle, el perímetro es igual al lado por 3. Luego, el área, necesito la altura primero. Vamos a calcular la altura, ¿sí? ¿Cómo sería? Altura es igual. Raíz de 3. Le puedo poner la raíz de 3, 1.732. O lo puedo hacer así. Ojo, la raíz es nada más para el 3, ni para el 2 ni para el lado. Raíz de 3 entre 2 por el lado. ¿Sí? Y vamos ahora a calcular el área. Área es igual a la base, que es un lado, por la altura que acabamos de calcular, y esto entre 2. ¿Sí? Y ya le vamos a dar salida. Vamos a darle salida. ¿Qué sería? Área es igual a área. Estoy concatenando una cadena con una variable. Ahora voy a concatenar otra cadena, pero con unos espacios por aquí. Perímetro igual, y aquí sería perímetro. ¿Ya quedó? A ver, voy a probar con ese 20. Lado del triángulo vale 20. Y aquí está el área 173 y el perímetro, ¿sí? Bueno, una forma de comprobarlo es volviendo a usar el de ayer, el de Herón. A ver, voy a usar el de Herón, ¿sí? Más que lo tengo que cargar otra vez. Bueno, voy a abrir el de Herón. Aquí me pide los tres lados. Obviamente que aquí le voy a dar los tres lados de 20 cada uno. Voy a probar con el de ayer. Primer lado, 20. Segundo lado, 20. Porque el de ayer es para cualquier triángulo. ¿Cuánto me da? Ahí está el área. 170. Me debe dar la misma, porque es el mismo triángulo. ¿Sí? Ahí está. Fue con el de ayer. Y pues por acá está el de hoy, ¿no? Aquí está el de hoy. Bueno. ¿De qué otra forma se podría haber hecho con función trigonométrica? Se puede haber calculado la altura. ¿Ustedes creen que con función trigonométrica se puede calcular la altura? ¿De qué manera? Aquí lo hicimos con Pitágoras.
pero sabemos, por otro lado, ¿cuánto vale, cuánto vale este ángulo? Bueno, este de acá, ¿cuánto vale? Si es triángulo equilátero, suponiendo que estuviera bien dibujado, ¿cuánto debe dar la suma de los ángulos de un triángulo cualquiera? 180. Y si es equilátero, los tres ángulos son iguales. Por lo tanto, ¿cuánto debe valer cada ángulo? 60. Tiene que valer 60. Y nosotros podemos aquí decir, por ejemplo, la idea era calcular la altura, ¿verdad? Bueno, pues le puedo decir, seno de 60 es igual a la altura, ¿entre cuánto? ¿Cómo se define el seno? Es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, sería la altura entre lado, así. Seno de 60 lo puedo sacar en la calculadora. Entonces, el lado cómo sería aquí? Lado es igual a, ya despejándolo, altura entre el seno de 60. Ah, perdón, es que, no, pero lo que necesitamos es la altura, ¿verdad? No, aquí estoy mal. La idea era calcular la altura, porque el lado ya me lo va a dar el usuario. Altura, ¿cómo quedaría despejado aquí? El lado por el seno de 60. Lado por el seno de 60. ¿Sí? Entonces, para nuestro ejemplo, la altura sería igual al lado que vale 20. ¿Cuánto es el seno de 60? 0.8666. ¿Y esto cuánto me da? 17.32. ¿Sí? Que es lo mismo que como lo calculamos nosotros acá. Más que acá fue con función trigonométrica. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces le seguimos mañana, pues. Detener. ¿Sí?